Muy bien, bueno, ya hemos iniciado con la grabación, y bueno, como lo vemos aquí en la pantalla, el día de hoy veremos el tema de rumbos mediante el método de radiaciones, ¿verdad? Este tema nos sintetiza, digamos así, y es el precedente de pues, las proyecciones que veremos más adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a dar inicio con el tema. Bueno, vamos a recordar de momento un poquito lo que hemos visto en temas pasados, en los que lo habíamos por aquí ya manejado, la ley de cosenos, ¿verdad? Que bueno, ya la hemos trabajado, y la ley de senos, ¿verdad? Que estas dos leyes nos ayudan a obtener o resolver partes que un triángulo nos solicita o un triángulo nos pide, ¿verdad? Es decir, complementamos información de dicho triángulo. Y así también, mediante la fórmula que hemos también manejado en temas anteriores, podemos calcular la superficie de un triángulo de cualquier forma y por más irregular que el mismo sea. Entonces, bueno, ¿en qué consiste este método? Voy a explicar un poquito en qué consiste, ¿verdad? Este método consiste en que nosotros hemos obtenido mediante un punto central, ¿verdad? Bueno, lo vamos inclusive, vamos a nombrar aquí el punto central. Este punto central le vamos a llamar el punto O, por ejemplo, ¿verdad? Y este punto O es el punto central de un pues de un estudio o de una observación. Entonces, nosotros nos posicionamos en el punto central O y observamos, ¿sí? Con una brújula de rumbos, el rumbo a cada uno de las partes. Es decir, este ángulo o esta orientación, por ejemplo, aquí de 62 grados noroeste, y luego medimos con una cinta la distancia entre el punto central O y el punto observado. Ahí en este caso una distancia de 28.59. De esa manera, o desde el mismo punto central O, observamos también el punto B, donde observamos o anotamos también su rumbo y su distancia, así como el punto C y el punto D. Cada uno de estos puntos, o en cada uno de estos puntos, obtenemos su rumbo y su distancia, formando así entonces unas radiaciones. Por eso precisamente el método, hemos radiado desde un solo punto central los 4 puntos que a nosotros nos interesan, para luego resolver o dividir este polígono en 4 triángulos, ¿verdad? Estos 4 triángulos nos dan, digamos así, como resultado que nosotros podemos calcular un ángulo interno y 2 lados que ya conocemos, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ese es el método de campo, y bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo poderlo resolver. Sí queda claro lo que anotamos o lo que levantamos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, profe. Muy bien, este método, bueno, lo estoy yo enfocando a una brújula, ¿sí? Pero de manera similar nosotros podemos haber levantado con, por ejemplo, un teodolito, ¿verdad? Tema que vimos, por cierto, la semana pasada, en donde describíamos lo que es un teodolito y, bueno, algunos métodos que podemos utilizar. O sea, este mismo método, y de la misma manera nosotros pudiéramos obtener la información con un teodolito, ¿verdad? Entonces, vamos a obtener del triángulo 1, vamos a ver qué datos podemos obtener. Del triángulo 1 nosotros obtenemos 2 distancias, ¿verdad? Sí, aquí lo voy a anotar. Tenemos la distancia, por ejemplo, la distancia del punto O al punto A, ¿verdad? Dicha distancia es de 28.59. ¿Verdad? Por otro lado, tenemos nosotros también metros, por supuesto. Nosotros tenemos también conocido la distancia
entre el punto O y el punto B, por ejemplo, ¿verdad? Que también hemos obtenido esa distancia, por ejemplo, de 24.06 metros, ¿verdad? Que es la distancia del punto central O y el punto B, ¿verdad? Ahí está. Tenemos también dos rumbos, ¿verdad? Por lo que entonces vamos a poder calcular el ángulo del punto central O, ¿verdad? Que es uno de los ángulos internos que nos interesan del triángulo. Y nada más, nos falta conocer la distancia de A y B y el ángulo del vértice A y el ángulo del vértice B. Eso es lo que vamos a obtener mediante la fórmula de ley de cosenos o ley de senos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a obtener el ángulo central del punto O del triángulo 1. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de cómo pudiéramos calcular ese ángulo interno de O del triángulo 1? Bien, pues es realmente muy sencillo, muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta con este croquis, nosotros pudiéramos encontrar dicho ángulo simplemente sumando los dos rumbos. Si yo sumo 62 más 28, ¿verdad? En este caso, que nos da un resultado, por ejemplo, de 90, 62 más 28, entonces yo podré obtener o yo obtendré el ángulo interno, ¿verdad? Así de sencillito. Entonces, en este caso, lo vamos a calcular así. Sí, bueno, lo voy a describir con la operación. Nosotros sumamos los 62 grados que tiene el rumbo hacia el punto A, que en este caso es noroeste, pero en este caso ya no nos es relevante, más los 28 grados que tiene el rumbo hacia el vértice B. Si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar 90 grados de como ángulo interno. Y a partir de allí vamos a calcular nosotros el resto. Por ejemplo, voy a regresarme un poquito en la ley de senos. Vamos a aplicar ahora ley de senos. Nos dice que si nosotros conocemos dos ángulos, perdón, un ángulo y dos lados, o al revés, nosotros podemos calcular. En este caso, en este primer ejemplo, nosotros conocemos ya dos lados y un ángulo, con lo cual entonces sí podremos nosotros resolver mediante esta ley, podemos resolver nosotros pues los lados que nos faltan, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros podríamos aplicar, voy a llevarme estas dos fórmulas así, me lo voy a llevar para acá para poderlas tener por aquí a la mano, ¿verdad? Aquí está. Esta es la ley de senos que vamos a aplicar en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos pudiera yo obtener o qué datos puedo obtener? A ver, ahí está. Por ejemplo, si nosotros ya conocemos el vértice o el ángulo de O, yo puedo obtener la distancia de el ángulo. Es pregunta, ¿eh? Si yo conozco estos dos lados y este ángulo, ¿cuál ecuación o cómo acomodaría la ley de senos, por ejemplo? Alguien no sé si tenga alguna sugerencia. A ver, alguien que nos ayude, ¿cómo lo pudiéramos resolver? Repito, si nosotros conocemos un vértice, un ángulo interno y dos de los lados.
No sé si por ahí, muchachos, alguien realizó o alguien revisó más bien la ley de cosenos o la ley de senos de tarea. No sé si alguien por ahí que nos pueda revisar esta tarea nos pueda ayudar. Este método o este triángulo lo podemos resolver tanto con ley de senos como con ley de cosenos, ¿eh? Entonces yo aquí pegué la ley de senos, pero también podemos aplicar la ley de cosenos. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia? Muy bien, bueno, vamos a revisar entonces, vamos a revisar entonces, o vamos a ampliar un poquito la explicación, que bueno, yo esperaba que ya lo tuviéramos por ahí a la mano. Vamos a explicar un poco acerca de la ley de cosenos, que esta tiene dos vertientes, ¿verdad? Voy a explicar esto un poquito más a detalle. ¿Sí? Nosotros pudiéramos tener la ley de cosenos así, o también, como les digo, que lo teníamos como tarea, la podemos haber tenido así. Sí, lo voy a pasar aquí y ahorita lo voy a explicar cómo. Si esta no la tenía yo preparada, bueno, pensaba yo que me lo iban ustedes a comentar, pero bueno, lo vamos a pegar aquí. ¿Sí? Aquí vamos a insertar las fórmulas de la otra forma en la que puede estar dada la ley de cosenos, ¿verdad? Que nos dice así, por ejemplo. En el mismo triángulo nosotros podemos tener, por ejemplo, pudiéramos tener esto. Ahí está. Sí, lo voy a separar por un paréntesis para que no haya preguntas, que no haya ninguna duda. Lo estoy pasando para acá en limpio para que podamos nosotros entenderlo. ¿Sí? Esta es una de las tareas que por ahí, como les digo, lo teníamos nosotros dado en plataforma y que nos habla de lo siguiente. Esta es la otra forma en la que la ley de cosenos la podemos encontrar. De hecho, esta segunda forma de la ley de cosenos sale de despejar la anterior. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Aquí, por ejemplo, esto nos explica o nos dice que si nosotros tenemos dado o conocemos dos lados de un triángulo y uno de sus vértices, o el ángulo interno o uno de sus lados internos, podemos aplicar esta otra forma de la ley de cosenos que nos habla precisamente de cómo resolverlo, ¿verdad? Que bueno, ahorita déjenmelo, nada más lo voy a pasar aquí para poderlo tener a la mano. Es precisamente el caso que estamos nosotros teniendo aquí.
Muy bien. Bueno, en esta segunda modalidad entonces de la ley de cosenos, o en esta otra forma de la ley de cosenos, nosotros podemos despejar uno de los vértices o uno de los lados del triángulo si conocemos dos lados y un lado opuesto. Es decir, si yo conozco lo que vale o el ángulo interno de A y conozco la distancia B y C, entonces puedo calcular A, la distancia en A, mediante esta ecuación, ¿verdad? Que nos dice que entonces A cuadrada, por ejemplo, va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces BC multiplicado por el coseno de A. Caso precisamente que nosotros estamos obteniendo, que estamos teniendo en este ejemplo que estamos resolviendo, ¿verdad? Entonces la voy a pegar por acá para poderla nosotros tener a la mano, ¿verdad? En este caso, entonces, ¿cómo quedaría? Sí, voy a borrar estas para nada más dejar una de las que nosotros vamos a utilizar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para este ejemplo? ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría nuestra ecuación? ¿Sí? Quedaría aquí que si yo entonces deseo resolver la distancia de A a B, así lo voy a... La distancia AB va a ser igual a, en este caso, B cuadrada, que por ejemplo B cuadrada sería 28.59 como distancia. La siguiente sería, en este caso C, sería 24.06 como distancia. Aquí tendríamos que anotar los mismos 28.59. Aquí más bien, 28.59 y los 24.06, ¿verdad? Al final vamos a multiplicarlo por el coseno, en este caso, de el lado A o el coseno de A, que en este caso son 90 grados. Ahí está, ahí tenemos nuestra ecuación. Ahí está, así quedaría nuestra ecuación, ¿verdad? Y con eso vamos a obtener al final, o vamos a resolver mediante la raíz cuadrada, el valor del lado AB. Y con ello ya aplicamos la ley de cosenos, o la ley de senos. Entonces, en este caso vamos a resolverlo así. En esta ocasión no tengo a la mano, o ando con problemas con mi cámara, entonces, bueno, no podré ahora exponerles o mostrarles cómo lo voy a resolver, pero bueno, esperemos que no haya ningún problema. Tendríamos 28.59 al cuadrado más 24.06 al cuadrado menos 2 por los mismos 28.59 y por los 24.06. Todo ello al final se multiplica por el coseno de 90. ¿Verdad? Y al resultado que obtenemos, le vamos a aplicar la raíz cuadrada porque está el dado al cuadrado. En este caso, entonces, ya tenemos que la distancia entre A y B será de 37.367 metros, ya redondeado a 3 decimales. Y con eso tenemos ya dado esa distancia. Con ello vamos nosotros a resolver también los otros dos. Con esa distancia podemos resolver mediante ley de cosenos o ley de senos el resto de los datos. ¿Sí? No sé si alguien tuvo alguna pregunta o alguna duda o sí quedó claro cómo lo resolvimos. Sí, ya nos acordamos. Muy bien, entonces,
Con estos datos vamos ahora sí a utilizar la ley de senos que estamos aquí utilizando para resolver el resto de los ángulos internos. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí he pegado la fórmula de la ley de senos. Vamos a resolverla de la siguiente manera. Si nosotros, bueno, inclusive le vamos a quitar esta última parte porque no nos es relevante. En este triángulo, entonces, nosotros vamos a poder resolver mediante ley de senos ahora el resto de los ángulos internos que nosotros tenemos. Si yo de esta ecuación despejo, por ejemplo, A, el vértice A, entonces pasaría multiplicando el lado A, ¿verdad? Entonces, ya la fórmula, si nosotros la despejamos, nos quedaría más o menos así. Nos quedaría que el seno del A, por ejemplo, va a ser igual a sería entonces, bueno, aquí ya no me dejó, bueno, lo vamos a hacer así. El seno de B entre el vértice o el lado B, al final multiplicado por A, ¿verdad? Así nos quedaría despejado. Entonces, de esa manera nosotros vamos a resolver la ecuación. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí nos quedaría que el seno de A, me lo hago un poquito más grande para que se alcance a percibir. Se alcance a ver, ahí está. Entonces nos quedaría que el seno de B, que en este caso el ángulo B, el único que conocemos es el de 90, ¿verdad? Entre B, que B se refiere al lado opuesto, que en este caso es el que resolvimos de 37.367, entre la distancia, perdón, al final por la distancia de A, que en este caso A será el lado opuesto al ángulo que nosotros deseamos resolver, o sea, 24.06. Y de esa manera al final obtenemos el seno inverso, dándonos así el resultado que nosotros buscamos. Entonces, nos faltaría resolver el ángulo A para el triángulo 1 y el ángulo B. Son los que nos falta resolver. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, con esos datos, lo voy a hacer ya un poquito más rápido, lo vamos a resolver así. Entonces, el seno de 90 entre seno de 90 entre 37.367 al final por 24.06. A eso que nos da, le aplicamos el seno inverso para obtener así el valor del ángulo, ¿sí? Tendremos así seno de 90 por 37.367 y entre 24.06. Sí, no sé si alguien tenga hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Sí, vamos más o menos bien, o alguien tiene alguna pregunta. Entonces, profe, se resuelve con seno inverso, ¿verdad? No con ángulo a la inversa. Exactamente. Lo que nos dé aquí, le obtenemos seno inverso y ya nos da el valor angular. Es correcto. A ver, me gustaría, no sé si alguien por ahí me esté acompañando con este cálculo, que nos pueda decir, pues cuánto le da de resultado.
tendríamos, bueno, según lo que me da a mí, 40 ¿Cómo se pone grados. el ángulo, el seno a la inversa, profe, en la calculadora? Bueno, hay una tecla, Shift, amarillita normalmente del lado superior, ya sea izquierdo o derecho. Le damos Shift y le damos en la misma función de seno, porque arribita del seno se convierte en seno inverso, que es esta que dice seno menos 1. Ok, Y con eso gracias. ya, de nada, sí. Ya con eso le debe de dar. Sí, a mí por lo menos me da 40 grados, 4 minutos, 55.29 segundos. Y entonces aquí una de las ventajas es que como ya tengo aquí acomodada, digamos así, la ley de senos despejada, bueno, aquí simplemente le vamos a cambiar a el vértice B y por lo tanto todo queda igual a excepción de que del lado opuesto de la fórmula o al final le vamos a anotar aquí el otro de las distancias, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a cambiar que lo voy a multiplicar por 28.59. Obtenemos seno inverso y aquí nos da 49 grados, 55 y 1.56 segundos. Dándonos así el tercero de los lados, ¿verdad? O de los triángulos, ¿verdad? O de los grados. Y aquí ya terminaríamos el primero de los triángulos. Una comprobación también que vamos a hacer es que evidentemente la suma de los tres ángulos, más este, deberá de estar más o menos en 90 grados, ¿verdad? Si no es así, bueno, tendríamos que pues revisar algún cálculo o aplicar otra de las funciones. Entonces vamos a poner aquí que la suma angular, sí que es ahorita en este momento la única comprobación, ¿cuánto nos daría? Entonces sumamos 90 grados más 40, 4, 55.29 y más 49 grados, 55 minutos, 1.56 segundos. Y la suma, como sabemos, debería de dar más o menos 180, que es lo que nos da la suma de un triángulo. En este caso nos da 179 grados, ¿verdad? ¿Cuánto le da, compañero? 59 y ¿cuánto le da? 179, 59 y 57. Ok, exactamente, 57. Bueno, a mí me da 56.8, a lo mejor por el tema de redondeo de los últimos segundos. Pero bueno, vemos que hay una falla pequeñita, aceptable debido a que en este caso estamos utilizando radiaciones, ¿sí? Entonces es normal. Si nos llega a fallar 8 grados o un número, o por supuesto muy excesivo, pues sí tendríamos un error. Bien, ahora bueno, en el segundo triángulo vamos a hacer más o menos lo mismo, ¿sí? O lo mismo, nada más lo voy a hacer un poquito más rápido para que no nos vayamos a tardar demasiado. ¿Sí? Entonces, en este segundo triángulo, ¿sí? Vamos a pegar esto aquí, vamos a hacer más o menos lo mismo, ¿verdad? En este caso, en el triángulo 2, bueno, aquí lo vamos a... Ahí está, el triángulo 2, ahora, hablando de vamos a tener que entonces, el lado, por ejemplo, OB, bueno, es el mismo, 24. Aquí sería el OC, otro de los lados, por ejemplo, sería de 35.59. Y en este caso, nosotros vamos a resolver de manera diferente el resto de los datos, ¿verdad? Aquí vamos a cambiar todo esto debido a que, bueno, lo vamos a resolver, pero bueno, son datos diferentes. En este caso, la distancia que nos faltaría es la de BC, ¿verdad? Por ejemplo. Y los vértices o los ángulos que nos faltan es el ángulo C y el ángulo del vértice B, ¿verdad? Así lo vamos a resolver. Ahora, el ángulo O, en este caso, se resuelve de manera diferente, ¿verdad? En este caso, ¿cómo lo vamos a resolver? Nosotros tenemos conocido o sabemos que aquí tenemos un, digamos, eje de coordenadas. Aquí está el norte, el sur, el este y el oeste. Si es así, nosotros sabemos que
el ángulo total del norte al sur es de 180. Creo que eso es muy evidente. Y entonces, si a 180 le restamos el primer rumbo y el segundo, nos va a dar el ángulo interno. O sea, sería resuelto así. Creo que ya me imagino que ya me entendieron. Tenemos que restarle entonces a 180, que es la suma o el ángulo total del norte hasta el sur. Le vamos a restar 28, que corresponde a el noreste hacia el vértice B, y también en este caso 28 grados, que nos arroja hacia el sureste, hacia el vértice C. Entonces, en este caso le vamos a restar a 180 2 veces 28. Es decir, 180 menos 28 menos 28. Dándonos aquí un ángulo interno de 124 grados, que es el ángulo O completo, que es lo que nos interesa. Y de allí vamos nosotros a resolver lo demás. Aquí, por ejemplo, la ecuación para el vértice o para BC, que es la distancia, o CB, yo lo noté como CB, vamos a tener que es la distancia de 35, aquí ya no son los 28, 35. Perdón, aquí ya me cometí un error de dedo. Ahí está. 35.59, ¿no? Que es el primero de los de la distancia hacia C. Ahora, aquí dejamos el 24.06. Aquí lo vamos a cambiar también por los 35.59. Y aquí... tiene 235 arriba. 235. ¿Se refiere al ángulo? ¿O a qué se refiere? Perdón, ya lo vi. Un error de dedo, sí. Sí, perdón, es 35.59. Sí, correcto. Le agradezco. Muy bien, gracias. Exacto, sí. Entonces, acomodando entonces la fórmula de coseno, la ley de cosenos, aquí estamos nada más modificando los datos. Y nos quedaría así, ¿verdad? Teniendo que, entonces, lo vamos a resolver así, obteniendo de esa manera el primer o el tercer lado del triángulo que no conocemos. Así entonces lo vamos a resolver 35.59 al cuadrado más 24.06 al cuadrado menos 2 veces o 2 por 35.59 por 24.06 y por el coseno de 124 grados. A eso que nos arroja, recuerden que hay que obtenerle la raíz cuadrada, ¿verdad? Obteniendo así, en este caso, una distancia de 52.945, ¿verdad? Siendo así la distancia de B hacia C, ¿verdad? O sea, todo este lado es lo que mide. De esa manera, entonces, nosotros vamos ahora sí a resolverlo de esta manera. Sí, ahora, teniendo el primer dato, vamos a resolver mediante la ley de senos ahora el dato que nos falte, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle que deseamos conocer el vértice o el valor del ángulo en el vértice C, por ejemplo. Teniendo aquí entonces que el seno de 124, ¿verdad? Que es el ángulo que conocemos, entre la distancia que acabamos de calcular, 52.945, y por el lado opuesto al vértice que deseamos, que en este caso el lado opuesto a C es el de 24.06. Y de esa manera resolvemos al final con seno inverso, resolvemos el valor del ángulo C. ¿Sí? Entonces tendríamos el seno de 124 entre 52.945 por 24.06. Obtenemos el seno inverso de ello, dándonos aquí, por ejemplo, 22 grados, 7 minutos y 55.44 segundos.
Ahí está. Ese es el valor del ángulo C. Aquí en esta ecuación, como lo habíamos comentado, debido a que ya lo tengo acomodado para el vértice B, simplemente voy a cambiar el lado opuesto al mismo. Aquí lo tendremos que multiplicar por 35.59. 35.59, obtenemos el seno inverso de esto, dándonos aquí un valor de 33 grados, 52 minutos y 5.65 segundos. Ahí está. Y bueno, hacemos una comprobación rápida a ver si la suma nos da más o menos 180. Sumamos 124 más 22 grados, 7 minutos, 55.44 segundos y más 33 grados, 52 minutos y 5.65 segundos. En este caso nos da también 180 grados, 0 minutos. Y a mí en lo personal, no sé, algunos de ustedes si me pueda corroborar, me da 1.09 segundos. Sí. Comprobando que, bueno, el error es normal, ¿verdad? Seguimos teniendo un error normal, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido. En el tercer triángulo, así vamos a resolver los 4. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a utilizar o vamos a aplicar con datos diferentes. Por ejemplo, tenemos la distancia en el triángulo 3, tenemos la distancia de O hacia C, que lo mantenemos igual, y hacia D. Hacia D vamos a tener una distancia de 36.57, ¿verdad? Como parte del triángulo 3. Y bueno, los demás los vamos a resolver. Aquí en este caso vamos a tener que resolver, como les digo, más o menos lo mismo. Con la diferencia de que aquí es la distancia de D hacia C, ¿verdad? En este caso ya el vértice B ya no existe. Ahí está. Eso es lo que tendríamos que resolver, ¿verdad? Entonces, primero hay que resolver el ángulo dado en el centro o en el vértice O, que bueno, ya lo podemos resolver. Creo que es muy sencillo. Aquí tenemos que está formado por dos rumbos diferentes. Entonces, hacemos una simple resta de 29 más 28. ¿Verdad? Aquí en este caso, entonces, lo vamos a resolver así. 29 grados más los 28 grados del otro rumbo, dándonos aquí 57 grados como valor de ángulo interno. Y de esa manera, bueno, resolvemos con la ley de cosenos, primero y luego la ley de senos. Aquí tenemos entonces 35.59 y aquí cambiaría por los 36.57. Aquí lo importante, bueno, como yo lo he estado anotando, es anotar o interpretar, acomodar bien nuestros datos en la ecuación. Eso es realmente lo que nos corresponde para evitar errores. Entonces, así de esta manera, la distancia de CD sería de 39, o se resolvería acomodando 35.59, perdón, más el cuadrado de 36.57 y luego dos veces 35.59, 36.57 y el coseno del ángulo opuesto al que deseo calcular. En este caso ya lo calculamos de 57 grados. Así entonces, al final, le obtenemos raíz cuadrada como en otras ocasiones. Tenemos 35.59 al cuadrado más 36.57 al cuadrado menos dos veces 35.59, 36.57 y por el coseno de 57 grados. A eso que obtenemos, como saben, le obtenemos la raíz cuadrada para obtener la distancia final, dándonos aquí 34.442, que es la distancia de C a D o de DC, ¿verdad? Ahora sí, con esos datos lo vamos a acomodar aquí. Tenemos que, por ejemplo, para el vértice, bueno, en este caso ya no hay B, solamente C. Tendremos 57 grados, aquí 34.442 como distancia, que es la opuesta al vértice
cuyo ángulo conocemos, y aquí, por ejemplo, para C, por su lado opuesto, que son 36.57, teniendo así el valor angular de C. Al final obtenemos seno inverso, como en otras ocasiones. Entonces sería el seno de 57 por, entre 34.442 y ahora sí por 36.57. Seno inverso de ese valor, dándonos aquí un valor de 62 grados, 56 minutos y 4.61 segundos. Y en el siguiente, como lo hemos mencionado, nada más modificamos ahora el último de los lados o el lado opuesto, que en este caso ya es 35.59. Y obtenemos así el ángulo de 35.59. Seno inverso de ese valor, dándonos aquí un valor de 60 grados, 4 minutos y 7.46 segundos. Teniendo así ya el último de los ángulos internos. Hacemos la verificación, como en otras ocasiones, 57 grados más 62, 56 y 4.61 y más 60 grados, 4 minutos y 7.46 segundos. Dándonos aquí 180 grados, 0 minutos y 12.07 segundos. ¿Sí? Ahí está. Tenemos ya dado el triángulo 3, ¿verdad? Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, o vamos entendiendo bien cómo resolverlo. Todo muy claro. Todo va claro, profesor. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, como cuarto triángulo, ¿verdad? Vamos a resolver ahora el cuarto triángulo y luego enseguida resolvemos pues el cierre del ejercicio. Algo similar, no lo hemos cargado a plataforma, pero el día de hoy lo vamos a cargar. Un tema parecido a este, ¿no? Es lo que van ustedes a resolver. En el triángulo 4, por ejemplo, ya tenemos la distancia de O hacia D y hacia A. En este caso, la distancia de O hacia A es de 28.59. La distancia de O hacia D es la misma. Bueno, aquí vamos a resolver a continuación este ángulo interno. Tenemos aquí la distancia de A hacia D. Y bueno, al final, pues esto ya lo vamos a calcular. Ahí está. Solamente conocemos esto. Entonces, el ángulo en el cuarto triángulo, el ángulo dado como interno en el vértice O o en el punto de radiación O, lo vamos a calcular de manera similar a como lo calculamos en el triángulo 2. Tendría que ser 180 grados menos 62 y menos 29 grados, ¿verdad? Es decir, el ángulo 180 grados completo de norte hacia sur, le resto este y le resto el de arriba, dándonos así el valor del ángulo interno que nosotros deseamos obtener. Entonces, 180 menos 62 y menos 29 nos da como resultado 89 grados, ¿verdad? Que es el ángulo interno de O. Con esto, bueno, vamos a resolver entonces aquí la distancia de A hacia D, que es la que nos corresponde. Tenemos aquí entonces que considerar 28.59 como primer distancia, y acá también en la parte complementaria de dicha fórmula, también 28.59. Así también el ángulo interno
ya no será 57, para este ejemplo, o para este cuarto triángulo será 89 grados, ¿verdad? Y de esa manera resolvemos el primero de las distancias. Entonces resolvemos 28.59 al cuadrado más 36.57 al cuadrado menos 2 veces 28.59 por 36.57 y por último por el coseno de 89. Al final lo obtenemos raíz cuadrada, como lo hemos realizado en otras ocasiones, dándonos así 46.024 de distancia. Eso es la distancia que, como en otras ocasiones, la vamos a utilizar aquí. Aquí tendríamos, por ejemplo, para el vértice D, el seno de 89 grados, y aquí tendríamos los 46.024. ¿Verdad? Utilizando así, obteniendo así nuestra distancia. Y lo vamos a multiplicar, en este caso, por la distancia opuesta al vértice. En este caso, la distancia opuesta al vértice es de 28.59. Y bueno, eso nos dará como resultado el vértice D, por ejemplo, o el ángulo D. Entonces resolvemos el seno de 89 entre 46.024 y por 28.59. Obtenemos seno inverso de ello, dándonos así 38 grados, 23 minutos y 48.22 segundos. Ahí está. Y para el vértice o para el lado que nos falta, que en este caso es el A, lo vamos a considerar así. Lo vamos a cambiar aquí por 36.57, que es el lado opuesto. 36.57. Obtenemos seno inverso de ello. 36.57. Obtenemos seno inverso de ello, dándonos así un ángulo de 52 grados, 36 minutos y 16.91 segundos. Y bueno, como en otras ocasiones, resolvemos o comprobamos la suma. 89 más 52, 36 y 16.91 segundos. Y más 38 grados, 23 minutos, 48.22 segundos. Dándonos así 180 grados, 0 minutos y 5.13 segundos. Y como lo hemos mencionado, error normal, que consideramos normal para dicho ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Sí, todo bien. Sí, profe, todo bien, gracias. Muy bien, bueno, entonces, como complemento, como cierre de la práctica, lo que vamos a hacer es, primero, calcular las superficies que cada uno de los triángulos tiene. Vamos a resolver al final los ángulos internos y la superficie total del polígono. Para ello, bueno, ya lo hemos nosotros visto en algunos ejercicios anteriores. Nosotros deberemos de obtener primero con la fórmula de Herón que hemos utilizado aquí. Aquí está, ¿verdad? Vamos a utilizar la fórmula de Herón para calcular así nuestra superficie, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer así de manera rapidita para poderlo nosotros entender. Por ejemplo, para el triángulo 1, tendríamos que el semiperímetro, ¿verdad? Sería
el lado A, por ejemplo, 28.59 más 24.06 y más, mover a regresar un poquito aquí, la tercera distancia, esta, más 37.367. Eso entre 2, eso nos dará el semiperímetro. ¿Verdad? Esto es simplemente el semiperímetro. Sí, otra vez, creo que por ahí tuve un error aquí en la calculadora. 28.59 más 24.06 y más 37.367. Eso lo dividimos entre 2. Bien, ahora sí, obteniendo así, bueno, si lo hicimos bien, vamos a obtener que en el primer triángulo el semiperímetro va a ser igual a 45.0085, que es el semiperímetro. Y de aquí vamos a resolver el área, ¿verdad? Con la ecuación que tenemos acá de la fórmula de Herón. Entonces tenemos que es raíz cuadrada del semiperímetro por el mismo semiperímetro menos 28.59 por el semiperímetro menos 24.06 y el mismo semiperímetro menos el tercer lado, que son 37.367. Dándonos aquí una primera área o superficie de 343.9377, en este caso ya dado en metros cuadrados. ¿Verdad? Para el triángulo 2, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Para el triángulo 2, este tema pues ya lo hemos trabajado. Si recuerdan ustedes, es un poco parecido a lo que vimos nosotros en el tema de trigonometría básica, que nosotros ya habíamos por aquí trabajado, ¿verdad? Entonces, para el triángulo 2, aquí está, el triángulo 2, tendremos que considerar 35.59 más 24.06 y más 52.945, eso entre 2. Dándonos aquí un semiperímetro de 56.2975. Y así, con estos datos, vamos a resolver ahora la superficie de este segundo triángulo. Tenemos que es raíz cuadrada de el semiperímetro por el semiperímetro menos 24.06 por el mismo semiperímetro menos 35.59 y por el mismo semiperímetro menos, déjenme regreso un poco para ver la distancia o la medida del tercer ángulo, del tercer lado, que es este, 52.945. Dándonos así una superficie de 354.955 metros cuadrados. Ahí está. Tenemos ya dado el segundo triángulo. El tercer triángulo. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Para el tercer triángulo sería, primero, el semiperímetro, 35.59 más 36.57 y más, vamos a ver el tercero de los lados, aquí está, más 34.442. Todo eso entre 2. Dándonos así, por ejemplo, un semiperímetro de 53.301.
¿verdad? Ahora sí, obtenemos con la fórmula de Herón la superficie. El semiperímetro por el mismo semiperímetro menos 35.59 por el mismo semiperímetro menos 36.57 y por el mismo semiperímetro menos otra vez el tercero de los lados, que aquí está, 34.442. Dándonos aquí una superficie para el tercer triángulo de 545.770, ya redondeado a 3 decimales. Y por último, el cuarto de los triángulos, triángulo 4, por ejemplo, vamos a tener que resolverlo, bueno, de la misma manera o de manera muy similar. Si vamos entendiendo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Todo va bien. Muy bien, entonces en el cuarto triángulo hacemos lo mismo. Tenemos que sumar o obtener primero el semiperímetro. 28.59 más 36.57 y más el cuarto o tercer lado, perdón, que nos falta conocer. 46.024. Todo ello entre 2, dándonos así un semiperímetro, en este caso de 55.592. Y con esto vamos a resolver ahora, con la fórmula de Herón, la superficie o el área. Tendríamos raíz cuadrada del semiperímetro por lo que nos salga de semiperímetro menos A, por ejemplo, que es 36.57, por el semiperímetro menos 28.59 y el mismo semiperímetro por el cuarto o el tercer lado del triángulo 4, ¿sí? Que es de 46.024. Dándonos así un total, una superficie total de 522.688 metros cuadrados. Ahí está. Bueno, entonces como conclusión y algo similar a lo que sucedía en los temas pasados, en el tema que vimos, por ejemplo, de trigonometría básica, en el cual nosotros, después de calcular los ángulos internos de cada triángulo, pues hacíamos la suma. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a sumar o vamos a integrar en un archivo, digamos, final. O en una, como conclusión, pues, de la práctica o del ejercicio, vamos a sumar, por ejemplo, las dos partes del triángulo 1 y 2 que están en el vértice A. El A, que está partido en 2, lo vamos a sumar el B, el C y el D, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a hacer yo de manera muy rápida y, bueno, como conclusión. Entonces, el polígono ABCD, ¿verdad? Tendrá los siguientes ángulos internos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos ahorita a resolver? ¿Verdad? Tendrá, por ejemplo, un ángulo A, un B, un C y un D. Bueno, vamos a resolver. El primero, por ejemplo, el vértice o el triángulo, el vértice A, estará tomado de, por ejemplo, este ángulo A del triángulo 1. Entonces lo vamos a sumar. 40 grados, 4 minutos, 55.29 segundos, más lo del triángulo 4, que también tiene un ángulo A.
¿verdad? Aquí me parece, bueno, no lo cambié, pero bueno, es esto. ¿Verdad? Que sería, bueno, vamos a verificarlo nada más para evitar algún problema. Tendríamos que es el seno de 89 entre los 46.024 por 36.57, el seno inverso de esto, obteniendo efectivamente 52.36. Entonces, al ángulo A del triángulo 1, que estábamos por aquí verificando, le vamos a sumar el complemento. 40 grados, 4 minutos, 55.29 segundos, más el triángulo 4, que también tiene la segunda parte de dicho vértice, más 52, 36 y 16.91, dándonos así el ángulo A completo. Aquí, por ejemplo, nos dará 92 grados, 41 minutos, 12.2 segundos. El vértice o el triángulo o el vértice B, por ejemplo, estará dado en el triángulo 1 y 2, ¿verdad? En el triángulo 1, por ejemplo, mide 49 grados, 55 minutos y 1.56 segundos. Mientras que en el triángulo 2 mide 33 grados, 52 y 5.65 segundos. Repito, estamos simplemente haciendo sumas. 83 grados, 47 minutos, 7.21 segundos. En el vértice C, dado en el triángulo 2 y 3, ¿verdad? Tendría aquí 22 grados, 7 minutos y 55.44 segundos. Y en el triángulo 3, este ángulo C, a ver, denme un segundito, está un poquito trabada PowerPoint. Vamos a ver si se restablece. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí es, entonces, si nos damos cuenta, realizando una simple suma, ¿sí? Una suma de un triángulo o un lado más el otro, complementando así. Al final, evidentemente, lo que realizaremos es una verificación de que la suma de los 4 ángulos internos calculados A, B, C, D nos dé más o menos 360 grados, que es lo que una suma de ángulos internos de un polígono nos arroja. De igual manera, comprobaremos que la suma de los ángulos O internos también nos dé más o menos 360 grados, ¿verdad? Que es lo que la circunferencia completa mide. Que bueno, esa normalmente, el O, por ejemplo, normalmente no suele fallar, suele ser algo bastante, digamos, certero, debido a que nosotros calculamos algunos ángulos como complemento del otro. Entonces, es muy difícil que esto nos llegue a fallar. Lo que sí nos va a fallar, le digo, son los ángulos internos dados o calculados de la manera o de manera, aquí está, parece que ya se restableció, ¿verdad? Entonces, estábamos calculando el vértice C, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, tendrá 62, 56 y 4.61. Aquí nos da, por ejemplo, 85 grados, 4 minutos y 0.05 segundos. ¿Verdad? Lo vamos a hacer ya de una manera muy rápida. Y por último, el vértice D, dado entre el triángulo 3 y 4, lo vamos a resolver también mediante una simple suma. Por ejemplo, en el caso del triángulo 3, el vértice D mide 60 grados, 4 minutos y 7.46 segundos. Mientras que en el vértice o en el triángulo 4 tiene un valor de 38 grados, 23 minutos y 48.22 segundos.
dándonos aquí un valor de 98 grados, 27 minutos y 55.68 segundos. Con esto vamos a resolver o vamos a comprobar mediante una suma que estos ángulos nos den más o menos 360 grados. Sumamos los 92 grados, 41 minutos, 12.2 segundos, más 83 grados, 47 minutos, 7.21 segundos, más 85 grados, 4 minutos, 0.05 segundos, y por último, más 98 grados, 27 minutos y 55.68 segundos. Dándonos aquí una suma de 360 grados, 15.14 segundos. Eso mediante la suma de ángulos internos. ¿Sí? Aquí, perdón, me faltaron los minutos, 0 minutos, no los anoté. Ahí está, 360 grados, 0 minutos, 15.14 segundos. Que es un error, repito, normal, debido al método que estamos utilizando. Ahora, en el caso de el vértice O, ¿verdad? Vamos a ver qué error o qué falla nos pudiéramos encontrar. Sí, aquí le vamos a poner que el punto central O, ¿cuánto nos llega a sumar? Esto, bueno, como lo recordarán ustedes, lo podemos o lo tendremos que sumar este vértice de cada uno de los triángulos. Por ejemplo, en el triángulo 1, aquí está, lo tenemos que son de 90. En el segundo, 124 grados. En el tercero, será 57. Y en el último, será de 89. Dándonos, en este caso, exactamente 360 grados. En este caso, bueno, los grados o los ángulos son medidos con brújula, no tienen mucha precisión, por eso pues no debe de haber error. Así en este caso son 360. Y por último, lo que yo no voy a poder resolver, pero que bueno, creo que ya de ustedes es sabido, es simplemente obtener la superficie total del polígono. ¿Sí? La superficie total. O el área total, vamos a llamarle área total. Que sale simplemente de sumar los 4 superficies de los 4 triángulos, que bueno, lamentablemente aquí en el paso anterior perdí. Recuerdo que esos dos eran más o menos de 350 metros cuadrados y estos eran como de 540 metros cuadrados. Sumamos los 4 y anotamos aquí la suma pues de los 4, dándonos así el área total de metros cuadrados del polígono. Que eso, pues con eso terminamos el tema de la semana. ¿Sí? Esa es la conclusión del tema. En un momento más, en unos minutos más, voy a subir esta actividad. Esta actividad la voy a subir en plataforma para que lo puedan ustedes resolver. Y pues bueno, van a tener que calcular cada uno de los 4 triángulos, como lo hicimos en esta práctica o en este tema, o el día de hoy, y enseguida ir resolviendo la conclusión. Deben de llevar paso a paso los 4 triángulos y la suma total del polígono. Y con eso terminamos el tema del día de hoy. Voy a terminar la grabación y, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda.